Bienvenido a otro episodio del Miami Real Estate Show. Todos vamos a darle a refresh a Facebook para poder compartir Aquí estamos compartiendo todos a la misma vez. Daniel, tú no estás compartiendo porque tú estás transmitiendo el día Yo de estoy Share transmitiendo Right Now. Y directamente. ahora sí estamos Sharing en is vivo. caring. ¿Listo? Casi, casi. Mi teléfono está un poco más lento. Ok, cuando estás más lento. Hoy el día se lo vamos a dedicar a Judy Peraza en representación de Pearl and Title. Como ven en el título del programa de hoy, es realmente cómo evitar los errores a la hora de un cierre, bien sea que estés representando al comprador o estés representando al vendedor. Daniel, ¿tienes algo que decir? Nadie mejor que Antes de Judy Peraza para que justamente nos ayude con este tema. Tips para un cierre exitoso. Bueno, A ver, Judy. Un cierre exitoso. Errores que cometen los agentes inmobiliarios que tú ves en esto. El primer error que cometen los agentes inmobiliarios es no prepararse bien, primero que todo, utilizando lo que les llamo yo su Biblia. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo yo aquí? Parte B, Ajá. esto es una pequeña sinopsis, Ajá. ¿ok? De ya cuando comienzan la transacción. Pero antes de llegar a este punto, un agente inmobiliario debe conocer el contrato, ¿ok? Primero que todo, y con lo que hemos visto con estos 2 años que hemos estado trabajando, la conexión que ha habido entre tu equipo, el coaching que tú le estás dando a los agentes de cómo vender, contenido, todo el coaching de lo que es generar contenido y luego llegar a la última etapa, que es lograste la venta, lograste captar al cliente, convertiste los leads, lograste enviar el contenido, pero llegamos a la hora de materializar todo aquello que hemos aprendido con ustedes y nos caemos en la última parte. Llenando el Ok, contrato. absolutamente, y no solamente es llenarlo, y me encanta que traigas eso a colación, no es llenar el contrato, señores, es entender el contrato. ¿Okay? Existen 2 tipos de contratos. Okay, para dar una clase de contrato, nuestros abogados usualmente dan clases de contrato. Yo lo que traigo es una sinopsis de los puntos claves del contrato que debe conocer un agente inmobiliario. Existen diferentes tipos de contratos, tienes el CREST. Hoy básicamente me voy a enfocar en la mayoría de los contratos que estoy recibiendo, el FARBRA, la última versión de abril de 2017, basándonos en eso porque existen muchísimos contratos, existen contratos elaborados. ¿Cuáles son los que más ves? FARBRA as Okay. is. El as As is, is, completamente el as is, entonces no quiero porque claro, todo eso ya sería invitar a Pedro Sáenz, nuestro abogado, a sentarnos a discutir los distintos contratos ¿Cuáles son las partes más elaboradas. importantes del contrato, de la CES? O lo ponemos de otra forma, ¿cuáles son los típicos errores que tú ves que comúnmente cometen los corredores Bueno, a la hora ¿Y cómo evitarlo? de llenar ese contrato? ¿no? Vamos a comenzar con el primer error lo comete el listing agent a la hora de listar la propiedad y todavía no hemos llegado al contrato. ¿El por qué? Por la identificación de la propiedad y por la identificación del vendedor. Los primeros grandes errores se cometen en las primeras líneas del contrato, que es identificar correctamente al comprador, identificar correctamente entonces vamos- al vendedor. Número 1, identificar al comprador o vendedor, porque puede estar bajo una compañía. Correcto. ¿Qué más? Correcto. Cuando tú Y- dices identificar al comprador, explícame qué puede ser. Vamos Yo creo a- que es Judy Peraza, pero de repente la propiedad no está bajo Judy Peraza o no solamente bajo Judy Peraza. ¿Algún otro error? No solamente eso, es regresar a identifica quién es tu vendedor y ahí fue cuando te comento y regreso al listing agent. ¿Quién es el vendedor de una propiedad? La gente usualmente comete el error de ir como le dicen, a los récords públicos. Me da mucha risa cuando todos ustedes dicen, no, lo saqué de los récords públicos. Y los récords públicos tienen muchas variantes. Entonces la gente usualmente independiente, no me voy a enfocar ahora en todos los programas que tienen ustedes donde alimentan sus bases de datos, la gente usualmente va a la página del Tax Collector. La página del Tax Collector no es récord público de titularidad de un inmueble. Cuando ustedes entran, y les voy a dejar este ejercicio, van a la página del Tax Collector, la que les va a desviar a la página del Property Appraiser. Ya no fuimos de la página del Tax Collector, pero nadie se ha dado cuenta. Llega a la página del Property Appraiser y en el Property Appraiser te va a aparecer un historial de las ventas y van a ver unos hyperlinks que te van a indicar cuál ha sido la última transacción que ha cerrado. ¿Cómo llego directo a saber realmente yo como realtor quién es el dueño de la propiedad? No, tienes que entrar a través de estos 3 pasos, porque Ok. si tú vas directamente a la página del registro,
tú no tienes ningún tipo de criterio de búsqueda para encontrar. Ese es nuestro trabajo, accesar a los motores de búsqueda que me van a vincular al vendedor con la propiedad, pero ningún agente tiene esa capacidad a menos que estés utilizando motores de búsqueda. Entonces, ¿cuál es la salida para la gente? La salida es la que te dije. Puedes entrar por los taxes, vas al Property Appraiser. Cuando llegas al Property Appraiser, te vas a encontrar con un listado de últimas transacciones cerradas. Le van a dar clic a la última. Eso te va a llevar a ti al último instrumento que transfirió título. ¿Ok? The last deed of record. Okay. Last deed of record puede ser un warranty. Pónmelo más fácil, vamos a simplificarlo. Yo soy el agente, tú me estás diciendo que yo cometo un error, que muchos agentes cometen un error a la hora de escribir el contrato y el primer error es el nombre. Es el nombre o cuando me colocan que en muchas, eso sucedió hace 8 o 9 años, cuando teníamos muchas propiedades REO que son bank owned, que ni siquiera el banco sabía el portafolio que tenía. Pero en estos momentos, ¿cómo hago yo como agente para resolver ese problema? Buscas el last deed of record. Okay, got it. Quien apareció como tu comprador en aquel momento, Pedro Pérez y María Pérez, husband and wife, son los dueños de ese inmueble. Cuando tú vas a listar tu propiedad, Pedro y María son las personas que te tienen que firmar el listing. Ok, entonces, resumido, porque en la media hora quiero ir como que los 5 pasitos al punto. Entonces, yo voy a escribir un contrato, una oferta. ¿A dónde voy? Vas al último deed of record. Ajá. En el Clerk of Court. Clerk of the Court, Perfecto. Recorders, en el Recorder. Ya sabemos cómo Entonces, llegar. por ahí tengo una probabilidad menor de cometer un error. Es correcto. Excelente. Segundo paso, tú dices que identificar al vendedor es el primer Paso error que comete. fundamental. Segundo, identificar a la propiedad. Ajá. ¿Okay? La propiedad se identifica de 3 maneras. Ajá. ¿Okay? Por dirección postal, o sea, Ok. dirección física, a través del número del tax folio y lo más delicado que es la descripción legal. Son 3 puntos que utilizan normalmente los agentes y claramente hacen una copian y pegan la descripción legal del tax collector, que no está mal, pero nunca es una descripción legal correcta y accurate. Entonces, ¿a dónde voy? Al deed. Al deed. Regresamos nuevamente Ok, al ¿dónde deed. busco el deed? Nuevamente, En en el la mismo misma sitio. idea, en la misma Perfecto. idea, en el Clerk of the Court. Y una pregunta, ustedes como compañía de título o cualquier compañía de título inmediatamente recibe ese contrato que comienza lo que es el title search. En esos momentos ustedes se dan cuenta de que existe una discrepancia entre lo que está colocado en el contrato. Inmediatamente vas a recibir la llamada telefónica. Ok. ¿Ok? ¿Por qué Pedro o por qué María no están apareciendo en el contrato ambos como vendedores? Porque el listing agent llega, y este es uno de los errores comunes, el listing agent llega a la casa, hace el listing y dice, ¿dónde está María? Una es, María falleció. 2 es, nos divorciamos y la corte me adjudicó el inmueble, que esta es una de las más difíciles, o María me hizo un quit claim deed, tengo un power of attorney, pero ninguno de esos documentos ha sido registrado. Entonces ya entramos en una parte de la compañía de título, va a hacer una determinación de cualquiera de esos 4 elementos. O sea, que no sería realmente el trabajo, en este caso, del listing agent. Pero el listing agent debe preguntar, Okay. hacer la pregunta correspondiente. ¿Por qué María no está firmando el listing agreement? Cualquiera de esas preguntas que él haga y cualquier respuesta que el vendedor y el comprador les dé, inmediatamente tienen que hacer investigación adicional. Ahora viene la parte de negocio. Ya, vamos a quedarnos todavía, Ajá. vamos a seguir con los errores más comunes. Ok. Nombre, dirección, tercero. Tercero, hablando del vendedor, Ajá. ¿ok? Estatus civil. Ok. En muchos de nuestros seminarios yo hago preguntas, ¿cuáles son los estados civiles? Entonces todo el mundo te dice, bueno, son 4, son 5, casado, soltero, divorciado, viudo, concubino. ¿Por qué es importante el estatus civil en el contrato? ¿Por qué es importante en el estatus civil en el contrato? Porque cuando pasemos a la segunda etapa de la venta, bien es cierto, puede estar la propiedad a nombre de Pedro, ok, encontraste a Pedro, pero te encontraste que Pedro está casado con María. María no se encuentra en el título,
Pero tú llegas a la casa y te das cuenta que esa es su vivienda principal. A la hora del cierre, María va a tener que firmar el título de propiedad, no como vendedora, sino como acompañante para hacer una cesión, un waiver de sus derechos de vivienda principal. Entonces, cuando firmaste y está Pedro. Pero como concubina tiene derechos también. Ninguno. Solamente existen 2 estados civiles y aquí viene el error de todos aquellos corredores que venimos de la base del derecho romano, derecho napoleónico, derecho civil, donde los derechos de los concubinos existen, donde existe la separación legal. Pero volvamos otra vez porque es Sí, un, porque para mí es como un tema corredor bien todavía complicado. sí. O sea, yo como Como corredor, nadie lo sabe. por eso, pero entonces, Estado civil. está bien, yo lo que quiero es simplificarlo a, ok, ¿cuáles son los errores más comunes que yo como corredor comento? Yo no quiero ser, como corredor, yo no me quiero enfocar en ser el especialista en todas las formas del concubinato, de la parte romana. ¿Dónde están ¿Cómo los hago yo vendedores? cómo hago yo como corredor? Porque mi parte es la venta de la propiedad, mi parte es llevar al cliente a través es aprender del mercado. Correcto. La parte legal, por más que yo trate de aprender, nunca me voy a... Entonces, Pero ya son tips que te preguntaron, Ok. lo que yo te llamo las banderas rojas, red flag. ok, las más O sea, básicas. preguntarle simplemente al vendedor. O sea, Pregunta y alimenta Estado la civil. vendedora. Es Ok. correcto. Estado civil. O eres casado o eres soltero. Ok, perfecto. Entonces Simple. yo voy a buscar realmente dónde es el vendedor a través del Clerk of Court, voy a buscar la dirección a través del Clerk of Court, voy a preguntar cuál es su estado civil. Ah, perfecto. Entonces ya yo voy entendiendo, voy evitando, voy minimizando la probabilidad de Correcto. equivocarme. ¿Algún cuarto punto? Cuarto punto Ok. y uno de los más importantes, y ese Ajá. sí me gustaría que difiriéramos esta última parte hasta Ajá. el final, Ok. es determinar cuál es el estatus fiscal y migratorio de ese cliente. Ok. ¿Ok? Fiscal y migratorio, Ok. que son 2 cosas completamente Ok. diferentes. ¿Algún otro punto? Pueden ver varios, no sé cuántos son, pero No, vamos, ¿no? esas son los primeros identificadores a la hora de listar para prevenir problemas que quizás podemos hablar ya en la segunda O sea, parte. esto estamos hablando de cuando estamos listando la propiedad. El listing agent. Ok, ahora cuando vamos a contrato. Vamos ok, a contrato. En un cierre, ni siquiera cuando vamos a contrato. Yo como agente inmobiliario, ¿cuáles son los errores que estoy más propenso a cometer? Que tú ves como compañía de título que estoy más propenso a cometer. Bueno, otro de los últimos Ajá. es preguntarle al vendedor a la hora de listar si ha existido alguna modificación en el inmueble, Ujú. ¿ok? Ok. Entre el momento en que él compró hasta el momento de hoy, si existe algún tipo de notificación de la ciudad que esta persona haya recibido, donde pudiese haber una violación de código, cosa que conversamos en la última entrevista, alguna notificación que se haya recibido o alguna notificación de alguna posible querella contra el inmueble o contra los dueños. Ok, perfecto. Simplemente esa Ok. pregunta, sí o no. Pasamos adelante, listamos la propiedad. Ok. Entra ahora, una vez que la propiedad está listada, y ya ustedes, a través de su coaching, ya lograron posicionar esa propiedad primera en el mercado para que aparezca nuestro comprador. Ok. Y aquí, de hecho, tú lo tienes. Judy, ¿cómo puede el agente inmobiliario que está viendo el programa del día de hoy? Tú tienes aquí muy bueno, y esto lo conversamos siempre en los seminarios, Sí. cuando lo haces conmigo, que dice Realtor Quick Starts. Ajá. Okay. Aquí está para el listing agent. Todos Ok. estos puntos que estás hablando, de hecho, son los puntos que estamos hablando ahorita. Correcto. Okay. Correcto. Ahora vamos a hablar después de lo que es el selling agent, ¿no? El que está trabajando con el comprador. Aquí entra la Ok. estrella. ¿Cómo hago para conseguir esto? Me pueden enviar un Ok. email a judy@pearlandtitle.com o pueden llamar a mi Vamos oficina. a colocar también la información abajo Ok. del video para que puedan Correcto. Porque tú estás claro, o sea, escribir directamente. ¿Ok? Es muy simple y muy sucinto porque hay una cantidad de memoranda que preparan oficinas de abogados. De hecho, yo tengo varias que preparan nuestros abogados, pero me parece que esta es una de las más sencillas de digerir dentro de esto. Y me faltó una. ¿Existe una asociación de condominio o estás esperando un special assessment, que es una cuota especial de mantenimiento con relación a un condominio? Ok, ese es otro de los puntos. Y esto también aparece en esta pequeña lista. Ahora aparece nuestra gran estrella, Ok. que es el agente del comprador. Ok, entonces son 6. Nombre del comprador, la dirección, Estatus después civil. estado civil, estado fiscal y migratorio, que lo vamos a dar para el final. Si ha habido algún cambio en la propiedad,
la cual tuviste que ser reportada o ser aprobada por la ciudad y finalmente lo que es Y si hay ha un habido special algún assessment. cambio familiar, divorcio, fallecimiento, cualquier cosa que tengamos Ok. que tener, una documentación adicional que la vamos a ir buscando Ok. en adelante. Esto es como... Voy a indagar en un solo puntico. Ujú. Cuando hablamos de modificación, para mí como corredor va a ser un red flag, ¿es modificación estructural o una remodelación? Mira, le hice los pisos a la casa, o cualquier tipo. Cualquier cosa que tú después puedas hacer una investigación, porque recuerda que a ustedes les toca al vendedor hacer el property disclosure. Ujú. ¿Ok? Y tú no puedes, como corredor inmobiliario, hacer un property disclosure si no tienes la información a primera mano del vendedor. Porque tú no tienes, yo mandé a pedir la bola de cristal de Amazon, pero no me ha llegado. Una para el realtor y otra para la compañía de título. Tú tienes que hacer esas preguntas. Muchas veces dice, bueno, yo no hice ese disclosure porque el realtor no me la preguntó y empieza el concurso de los dedos de quién cometió la falta. Tú tienes que hacer con tu hojita de tu property disclosure todo lo que ves así, todas aquellas preguntas que te parezcan relevantes. El vendedor puede mentir, o sea, ya ahí tú no eres el FBI, pero pasar por todas aquellas circunstancias que se deben divulgar en un property disclosure. Vamos ahora entonces con lo que es el comprador, entonces, el que representa al comprador. El selling agent. Voy a escribir un contrato, una oferta. Una oferta. Ok, cuéntame, ¿cuáles son esos errores más comunes que ves? El error común bueno, aquí sí vamos a nuestra identificación de conoce tu contrato, conoce el contrato que vas a presentar. Nuestro abogado tenemos otro seminario donde él da recomendaciones de qué contrato utilizar para cada transacción, pero nos vamos a basar simplemente en el contrato más común. El ACES. El ACES, ajá. ¿Cómo vas a reflejar el nombre de los compradores? Y luego me voy a dividir en dos categorías, transacciones en efectivo y transacciones financiadas. Cuando tú tienes una transacción en efectivo, tienes más riesgo de colocar el nombre del comprador incorrectamente, porque el agente del comprador no le pide la licencia de conducir al comprador. Entonces, mucha gente me conoce a mí como Judy, pero mi nombre es Judith. Entonces, yo voy como agente del comprador y te escribo Judy Peraza, el cual no es mi nombre, presento el contrato, la compañía de títulos genera los documentos. Conmigo no les va a pasar porque yo tengo un policía, un pitbull en mi oficina que se llama Andrea, que no vas a llegar a la primera semana sin que ella te pida un documento de identificación, porque a través de ese documento de identificación yo voy a determinar cuál es el nombre legal del comprador si estamos haciendo Puede ser un simple paso cuando el comprador está llenando el contrato, verifica que tu nombre está bien escrito. Eso sería un mundo perfecto. Ese es mi agente ideal, el agente proactivo. ¿Me pudieras dar por favor tu licencia de conducir o tu pasaporte para asegurarme que el contrato esté llenado con el nombre que tú deseas que aparezca en el título de propiedad? Ese paso no lo cumplí, porque ya no estamos en la época que firmamos el contrato en la casa, todo es DocuSign, entonces tengan mucho cuidado y sobre todo... pedir la licencia nos ahorraría muchísimos problemas. Muchísimos dolores de cabeza a llegar al cierre y tener que además revisar y registrar documentos por errores y además que quedamos muy mal todos de no saber el verdadero nombre de Entonces nuestro el primero, que es muy cliente. similar a cuando estás trabajando con el listing. Es correcto. Pero este es más fácil porque no tienes que ir a ninguna Es correcto. court record, sino simplemente lo haces pidiéndole la licencia o el pasaporte. Segundo error con los nombres, cuando se envuelve el corredor inmobiliario y llena la 1003, que es la solicitud del préstamo. En ese momento tiene que haber un sincronizarse corredor inmobiliario, compañía de título y el mortgage broker, ¿ok? Vamos a ser consecuentes con el nombre que vamos a utilizar en todos los documentos. Y entra una tercera pieza, ¿ok? Con respecto simplemente a las identificaciones. Pedro Pérez está comprando, Pedro está casado con María, pero Pedro Pérez, que me lo pregunta mucho, ¿puede Pedro Pérez, estando casado con María, comprar solo? Sí, sí puede, pero si va a ser su vivienda principal, María no va a estar en el título, pero María va a tener que firmar los documentos de la hipoteca. Error garrafal. No entregar la identificación de María porque en ningún checklist aparece el nombre de María, porque el nombre de María va a aparecer
en la hipoteca el día del cierre. ¿Qué preguntamos entonces, Judy? Pedro, ¿Estatus civil también? claro, Okay. ambos, comprador y vendedor, estatus civil. Y entonces muchas veces se suscribe el contrato a nombre de Pedro, pero a mitad de camino se decide que María va a estar en el título. Hay que hacer un adendum, añadiendo a María al contrato y no cambiarme. Una vez que el contrato está ejecutado, no me empiecen a hacer cambios. Una vez que tú tienes un contrato ejecutado, todos los cambios se van a ir haciendo a través de adenda, de cada uno, adenda 1, 2, 3, y por favor, colóquenle los números, porque a veces no le colocan ni los números ni la fecha y no sabes cuál va primero y segundo. Entonces, este adendo ha sido preparado para añadir el nombre de María. O sea, en lugar de cross y colocar iniciales, Sí. ya una vez que haya sido Ya totalmente una vez ejecutado. que tú tienes un contrato ejecutado con fecha efectiva, no lo toques. Ok, uno de ellos es Owner of Records. Y yo entiendo que hay veces hay un documento que transfiere título, y esto es muy único, que está en tránsito y me colocan Owner of Record. Una vez que se ha determinado... Ahí te refieres, si quieres explicarles un poco, o sea, que en lugar de colocar el nombre del vendedor, lo Sí. estás colocando es Owner of Records. Porque estás en asumiendo la que- medida de que vamos rápido, y es cierto, como dices tú, seize the moment. O sea, en ese momento necesitas el contrato, no tienes acceso a todas estas plataformas, colocas Owner of Record. ¿Qué sucede al colocar Owner of Record? Que tú de inmediato tienes que identificar quién es el dueño. Uno, tienes que asegurarte que tienes un contrato válido, porque tienes Owner of Record y luego tienes una firma que ni siquiera identificas el nombre de esa persona. O Realmente, sea, realmente es que tienes- no es un binding contract, no es un contrato que obliga a nadie porque nadie, o sea, Puede Owner of ser Records que es- sí, ok. puede ser que no. Ok. Ninguno de nosotros queremos llegar a un punto de una semana antes del cierre para darnos cuenta que no tenemos un contrato válido. Si bien es cierto que esto es una discusión que tenemos a veces en pequeños grupos de focus. Bueno, Judy, pero si pierdo el contrato. No. A la mañana siguiente o 2 días después que se determine Haz esa quién es modificación. el Owner of Record y tengamos un contrato fully executed, ese Owner of Record me va a firmar el adendum identificando quién es el vendedor y si ese vendedor tiene el poder de haber entrado en contrato y haber sujetado esa propiedad a esa transacción. Ok, entonces nombre del comprador, estado civil, tercer punto. Con el comprador, Con el comprador. bueno, identificar quiénes van a estar en el El contrato, título ajá, ok. y que ambos estén de acuerdo en que tanto el vendedor tiene intención de vender esta propiedad como el comprador de comprarla. Ahora vamos a tips. Han habido corredores inmobiliarios que han vendido la propiedad equivocada. Y mucha gente se ríe y dice, no, pero eso no me pasa a mí. Sí, y ha sucedido y no han podido tener ninguna acción en contra de la compañía de títulos. Sucede mucho con los condo conversions. Los condo conversions son viviendas, ¿ok? Es una sola propiedad. Cuéntame Asústate, ¿ves? cómo vender una propiedad ¿Cómo equivocada. puedes Ya, pero vender? antes de eso, vamos, porque ya hablamos de lo que es los errores que comete el listing agent. Ajá. Vamos a terminar después con los errores que comete El comprador. el agente del comprador. Y si tenemos tiempo, entonces nos vamos con eso, lo podemos hacer para otro Pero eso es Correcto. parte de lo que sería Pero un para error mí- del selling agent. Pero para Ambos. mí, mi enfoque principal Ambos. ahorita, yo diré, ok, explícame, ya sé los 3 primeros errores que cometo al representar un comprador. ¿Qué otro error y cómo lo puedo evitar cuando estoy representando a ese comprador? Ok, regresamos con el Ajá. comprador. Es llenar el contrato correctamente con las debidas contingencias Ujú. e identificar un número que es primordial y una Ok. fecha que es primordial. Y es la fecha efectiva Ok. del contrato. Ujú. ¿Ok? La fecha efectiva del contrato, sencillamente no quiero entrar en detalle, existe un provision en el contrato que te dice time. Una vez que el contrato tiene una fecha efectiva, es organizarse todos ustedes con los critical dates. Ujú. Organicen, por favor, sus critical dates, porque dependiendo de cada uno de los critical dates es como se van a ir llevando los tiempos y se va a ejecutar el time is of the essence Importantísimo en el ese punto. contrato, que significa que Cuéntale un poco cuando hablas de critical, o sea, ¿cuáles son realmente esos puntos? Estamos hablando que de periodo de inspección, periodo para aplicación a la asociación, periodo de aplicación Financiamiento. para financiamiento, periodo commitment de letter, etcétera, inspección. etcétera. En el momento que culmina el periodo de inspección, el derecho que tiene el comprador,
¿ok? De cancelar o no cancelar. O sea, que el tengan contrato. todos esos puntos críticos bien establecidos y cuándo vencen. Nosotros tenemos Perfecto. también, pueden llamarnos, también tenemos un documento de cuáles son los critical dates y dependiendo de lo que Buenísimo. hayas contactado en el contrato. Y hay algo que les pregunto a muchos corredores. ¿Qué significa tener un asterisco al lado de un contrato? Significa que hay una fecha o una contingencia o algo que hay que colocar en el contrato o regresa al default rule. Pero si tú vas con default en toda la transacción y otras las cambias, tú puedes hacer lo que llaman un overlap. Puedes montar una fecha arriba de la otra y realmente puedes llevar a tu comprador a llegar a no hacer un breach of contract, un incumplimiento de contrato, simplemente porque las fechas no están cuadrando la una con la otra. Entonces, primordial, Critical dates. effective date, y luego, una vez que ya estableciste cuál es esa fecha efectiva de contrato, cuáles son esos puntos críticos en la transacción. Correcto. Para proteger el ambas partes. depósito. Okay. El depósito es la primera fecha determinante y muchas veces me preguntan, pero ¿cómo sé yo cuándo tengo que dar el depósito? Y le digo, tú mismo como agente del comprador lo estás determinando, entregándolo con la oferta o entregándolo 3 días después si no colocas nada o cuántos días subsecuentes. Muchas veces me preguntan, ¿días calendarios o días Muy bien, laborales? muy buena pregunta esa. Dependiendo Del contrato, que estés utilizando. Esa es una pregunta que me hacen a mí todos los días y me llaman a hacerme preguntas y me encanta. Hablemos de As Is Contract, As Is ya que es Contract. uno de los más utilizados. Les voy a dar esta tarea. En el As Is van a ir a la línea 420. En este contrato son días calendarios. ¿Ok? Existen días calendarios. Ok, no. Quiero dar clase de contrato, pues hay dos fechas que no se manejan, o sea, que no se manejan en días calendarios, que es la aceptación y la fecha efectiva, pero los días calendarios se utilizan para contar. Pero hay ciertas fechas que si caen un sábado o un domingo, se mueven al día siguiente. Pero ¿cuáles son? Y hay unas excepciones que son con los Federal Holidays, y es donde tengo más problemas con todo el mundo. ¿Quién determina los Federal Holidays? No son los carnavales, no es el día de Santa Bárbara, o sea, existen fechas que las determina el gobierno federal y simplemente quiero que todo el mundo le haga, simplemente con Google, dice 5 USC 6103. Cada año se determinan en qué fecha caen esos días feriados, federal holidays, donde se respetan particularmente para este contrato. Yo para evitar problemas simplemente si son días calendarios, son 15 días calendarios, son 15 días calendarios. Siempre vas a tener un día. Qué bueno, hubieron 4 holidays, bueno, tengo 4 días más, qué bueno, de bono, pero son 15 días calendarios. Claro, para hacer el conteo son calendarios, pero si hay una fecha, time is of the essence, que cae el día, digamos el mismo día del cierre, cae un domingo porque nadie ve en el que pusiste, o la entrega de un documento en particular se mueve al día siguiente. Okay. Pero el error, y una de las fechas que quiero por favor reiterar, el viernes después de Acción de Gracia no es un día, no es un federal holiday, y muchas fechas, no sé por qué, ponen día de cierre, yo le llamo Black Friday, es Black Friday, pero la compañía de título está cerrada. Yo he tenido en los últimos 13 años que abrir 2 o 3 veces la oficina, porque si la fecha efectiva del contrato es ese viernes, caballeros, ese viernes hay que cerrar, porque los bancos están abiertos esos días. Mucho cuidado con esa fecha, es muy Entonces, muy vamos al siguiente, el cuarto de la organización de las fechas clave. Para mí las fechas clave son el depósito, la inspección y la aplicación a la asociación e hipoteca si llama a comprar financiado. Correcto. Ok, quinto punto, ¿algún otro punto? Bueno, la entrega del loan approval, ¿ok? Una vez que, y tengo varias transacciones, ¿y de quién es la responsabilidad de que se sigan esas fechas, señores? Del comprador y del corredor inmobiliario. Si usted tiene que entregar el loan approval el día 30, tiene que entregar el loan approval el día 30, o existen, que no quiero entrar en mucho detalle con eso, puedes poner en peligro o solicitar una extensión. Correcto, pero la extensión no se solicita 1 hora antes del vencimiento de las 5 de la tarde. ¿Ok? Porque puedes tener desafortunadamente no encontrar al listing agent
O sencillamente cuando la enviaste por email te faltó una letra y realmente no fue una comunicación enviada correctamente. Sean proactivos, mantengan comunicación con su agente hipotecario. Ellos a veces te dicen, mira, es que él viene el proceso atrasado, pero el proceso viene atrasado porque el cliente no ha entregado los documentos. Entonces mantengan ustedes como agente inmobiliario, hay una parte del contrato donde dice que in good faith el comprador debe mantener informado al vendedor, cosas que no existían antes. Ahora tiene que haber una comunicación abierta entre todo el mundo, decir cuál es el estatus del financiamiento al vendedor. ¿Algún otro punto? ¿Algún otro punto con relación al contrato? Bueno, nuevamente, la otra pregunta, y que ya vamos a entrar, la selección ¿dónde en el contrato se selecciona a la compañía de título? Caballeros, damas, en ninguna parte. La compañía de título aparece en el contrato, ¿ok? En la línea número 30. Pero es que resulta que la número 30 dice escrow agent. Escrow agent puede ser la compañía de título o no. Puede ser la misma compañía de bienes raíces. Exactamente, entonces la compañía de bienes raíces va a ser el closing agent. El closing agent se determina vía contractual. ¿Ok? Cada compañía de título tiene su manera de determinar cómo vas a establecer una relación compañía de título con comprador. Y usualmente nosotros lo hacemos a través de estos documentos donde el comprador te dice yo acepto a utilizar a Perlant Title como a My Closing and ¿Qué me Settlement recomendarías a los corredores? Por ejemplo, ¿cuál es mi práctica? Inmediatamente estamos con Fully Executed Contract, o sea, con un contrato 100% ejecutado. ¿A quién se lo va a Mando un mandar? correo a todas las personas involucradas y coloco las personas justamente, o sea, los datos de contacto, la información de contacto de las personas involucradas. Esta es la compañía de título, este es el mortgage broker, este es el listing agent, este es el teléfono de la asociación. O sea, todos los datos completos como para que aquí estamos todos en lo mismo y sabemos a quién justamente ubicar y se coloca la compañía de título de esta. Primer error, y me encanta que traigas eso a colación, ¿ok? A mí me encanta, yo trabajo con mucha gente y ya como default rule tienen a Perlant Title directamente, porque los agentes están acostumbrados. Pregúntenles a su comprador, y esto quizás hasta es contraproducente para mí, pero es responsable. Usted quiere utilizar a la compañía de título con quien usualmente yo trabajo. Me gusta. No, por supuesto. No, me refiero, es una vez que ya tú tienes, o sea, que están de acuerdo en que el comprador dice, mire, yo voy a utilizar esta compañía, perfecto. Okay. O sea, la pregunta es enviarle, ¿verdad?, a las personas involucradas, ¿verdad? Estos son los datos de contacto de todas las personas involucradas. Okay. Esta carta que yo he preparado, que también la puedo entregar, cada quien tiene su signature de cómo quieres tú preparar tu carta de bienvenida. El que pega, acá está. Tú sabes que yo soy la reina de los formularios. Eso me refería, ¿qué recomiendas para justamente entonces el lo puedo corredor? enviar. Cada quien tiene su signature. Congratulations, we're under contract. Felicitaciones, estamos bajo un contrato. Yo sé que muchos de los corredores no tienen un manejo del inglés completo, pero mi opinión personal es que este documento inicial debe enviarse en inglés. ¿Ok? Entonces, anexo van a encontrar el contrato ejecutado. Señores, los contratos tienen unas cajitas en la última línea que te dicen cuáles son los riders pertinentes para la transacción. Si me colocaste el condo rider y lo mandaste, pero no lo hiciste, es inválido. Entonces, attach please find the fully executed contract. Ese es un error bien común que yo veo todo el en los tiempo, corredores. pero todo el tiempo. Que marcan las casillas, pero no lo mandan. mandan y ya suman automáticamente. No es solamente mándenlo, es complétenlo. Yo los voy a llamar, mi policía, mi people los va a llamar. Pero quizás no vayan a tener a nadie que lo esté enviando. La parte inicial, ¿ok? Ya ustedes entre comprador y vendedor tienen un contrato ejecutado. Me estoy brincando esta parte. Primero es tomar control de tu transacción como buyer's agent, ¿ok? Tú vas a acumular la mayor información posible donde vas a presentar a todos. Entonces, estoy attaching el fully executed contract con este rider, con el siguiente rider. Aquí está el nombre del listing agent, el nombre del buyer's agent, repites tu nombre, ¿ok? El nombre de la compañía de título. Si existe un abogado que ya lo preguntaste que va a representar al vendedor, también lo vas a colocar y el nombre del corredor hipotecario. Lo dijiste en los términos perfectos. Estás presentando a todas las personas involucradas.
a la bandera y tomando Buenísimo. control. Ahora hay algo que les voy a pedir. Se van a intercambiar muchos Puedes emails. colocar ahí o recomiendas colocar una vez en la fecha efectiva de contrato es tal. Para que no quede Estamos duda. todos de ok. acuerdo, lo hacen muchos corredores vía addendum y lo hacen vía si existe alguna objeción. Porque la fecha efectiva, la compañía de títulos, señores, no la puede determinar. ¿Okay? Por eso te comento, no sí. la podemos. Entonces nosotros podemos hacer un esquema de tiempos, pero la fecha efectiva es entre el comprador y el vendedor y me la tienen que notificar a mí. Cuando manden esta carta, por favor, borren todos los emails que tienen atrás, donde dame la llave, yo entré y comiencen un email fresh. Hola, hi, no, en la línea de la referencia, por favor, sean profesionales y coloquen la dirección de la propiedad y el apellido del vendedor y el apellido del comprador. Ya estás entrando de una manera muy profesional en el envío y si pones attach please find, por favor, colóquenlo. ¿Ok? Attach please find, en este momento ya tenemos el scroll letter. Determinen, ¿ok? El español es un lenguaje muy florido y muy adornado, el inglés es simple. Bullet points. Attach please find, 1. Fully executed contract, writers, escrow letter, que están anexando a la pre-qualification letter, o llamen a las cosas por su nombre. Approval, no se llama approval, estás dando un desktop underwriter approval, un pre-qualification letter, una prueba de fondos. Coloquen que están anexando y recuerden anexarlo, por favor. Okay. ¿Algún punto más antes de que nosotros le demos la información a las personas que están viendo el programa el día de hoy? ¿A dónde se pueden referir para que tengan este checklist? Como yo digo en los seminarios, un piloto antes de volar un avión, después de 4,000 veces que ha volado un avión, hace un checklist, antes hace un checklist. Hace un checklist. Un doctor ha hecho miles de operaciones, pero antes de la próxima operación también tiene un checklist. Correcto. ¿Okay? ¿Cómo se llama este documento que tú ves acá? Okay. Realtors Quick Starts. Quick Start. Eso es sencillamente para empezar. Una vez que empezaste, viene mi cuestionario completo. Que tú se lo mandas al... Completamente. Donde voy a agarrar la alcachofa y voy a empezar a quitarle pedazos hasta que llegue a la alcachofa, que va a ser exactamente lo que yo llamo una transacción perfecta. Con los años y con la experiencia, ya yo hago así con un contrato y ya yo veo exactamente a dónde vamos. Va a estar el comprador y el vendedor presente a la hora del cierre. ¿Cómo se va a enterar la compañía de título el día antes del cierre que el vendedor está en Kuala Lumpur? ¿Cómo se van a enterar que el comprador está en Malasia, donde nadie lo informó? Ustedes tienen que tener control de sus clientes. ¿Dónde está el cliente? Y mucho más allá, que era el último punto, no sé cuánto tiempo nos... Último punto, vamos. El último punto, y no voy a entrar en detalle porque nuestro contador y nuestro abogado tienen un curso bastante extensivo sobre el tema de FIRPTA. ¿Ok? Yo les voy a dar simplemente lo que debe saber un corredor inmobiliario y una compañía de título, más esto no es ningún tipo de análisis legal o fiscal de lo que es FIRPTA. ¿Qué documentos ustedes deben pedir para saber si su vendedor está sujeto a FIRPTA? Que FIRPTA es una retención fiscal, que usualmente es el 15% of the amount realized, que es el precio de venta. Tienen que determinar si ese vendedor está sujeto a FIRPTA y tienen que informarle, caballeros, a todos, a su comprador, que están en presencia de un vendedor extranjero. Esa notificación debe hacerse. Si leen el contrato, se van a dar cuenta de dónde. ¿Cómo sabemos nosotros si estamos frente a un vendedor extranjero? Yo hago un chiste, no le va, mira, tú estás legal. Son maneras, ¿no? Yo le digo, usted está legal, tú pagas taxes. No. Caballero, ¿usted me puede, por favor, identificar cuál es su estado migratorio? Yo estoy legal. ¿Okay? Entonces yo comienzo, y ustedes vean esto como una práctica, les va a dar risa. Todo el mundo está sujeto a FIRPTA, aunque sea rubio y tenga sus ojos azules. Pregúntele, ¿usted es ciudadano americano? ¿Usted es residente permanente de los Estados Unidos? Estamos frente al águila americana y a Uncle Sam. Si no tenemos al águila americana, a Uncle Sam y a un residente
permanente de los Estados Unidos, ustedes tienen que ir a una segunda investigación y una segundo due diligence, que nosotros tenemos un cuestionario que ha preparado nuestra oficina de contables y los abogados, de cuáles son, porque te van a decir, la mayoría acá, estoy bajo una, la que es la que más me gusta, estoy bajo una visa de inversionista. Visas de inversionista existen muchos, y no solo por tener una visa de inversionista puedes o no tener FERTA, no por tener una H1B puedes o no tener Vamos a hacer un curso de esos. Lo quiero hacer con el contador, con el abogado y con quien ve los errores, que a pesar de ellos tener toda la documentación y la información correcta, yo te voy a decir exactamente con la información correcta qué sucede. Porque no todo aquel que no tiene estatus tiene FERTA. Existe una prueba, pero hay un punto muy importante, y esta es la parte fiduciaria de todos los agentes. Quiero que sepan, y esto sí como compañía de títulos se lo puedo decir, la responsabilidad de la retención es del comprador. La compañía de título tiene cero responsabilidad con FERTA a menos de que yo haga el mal uso de los fondos. La responsabilidad es de ustedes, los agentes inmobiliarios. Civil y criminal si alguno trata de mentir en la transacción para hacerle creer al comprador que el vendedor no está sujeto a FERTA, cuando se ponen creativos. Vamos a hacer un curso específicamente absolutamente de eso. ¿Y qué pasa si cuando, por ejemplo, solicitan hacer un affidavit porque la persona lo va a vivir como residencia principal o no? Si se pueden evitar el FERTA, ¿no? Vamos a hacer un curso de eso, y de hecho vamos a montarlo en la nueva serie de programas que estamos haciendo para ustedes, los miembros. He visto muchos cursos de FERTA que la gente va y me dice, no entendí nada. Entonces vamos a tener al contador, vamos a tener al abogado y vamos a tener a la traductora que les va a poner cada uno de esos puntos, cómo se presentan como un problema a la hora del cierre y la identificación del contrato. Tarea: 80% de las preguntas que ustedes me hacen tienen la respuesta en el contrato. Yo quisiera que algún agente inmobiliario me llame hoy y me dice, Judith, yo me he leído todo el contrato y todos los riders y los entiendo a plenitud. No, hay muchísimas clases de contrato, hay muchas cosas que descubrimos todos los días, pero muchísimas de las respuestas las van a encontrar en el contrato. Tenemos un pequeño tip que también prepararon de cuáles son las alertas que debes tener dentro de un contrato para que te digan lo que hablamos, banderitas rojas, hay algo que no va con el pattern, con el denominador común de cómo se maneja una transacción. Buenísimo. Oye, ¿me porté bien? Me porté bien hoy. Tremendo. ¿Viste? No saboteé. Y aprovecho y les comento, para mediados del mes que viene, mediados de abril, vamos a estar sacando la nueva serie de programas en nuestra plataforma, el TMO Marketing and Sales Training, ¿ok? Y justamente vamos a estar grabando ahorita contigo, Judith. Ahorita, después de ahorita inmediatamente terminemos aquí el programa, vamos a estar grabando contigo, ¿verdad? Y hemos venido grabando las últimas 3-4 semanas con diferentes agentes, material importantísimo para ustedes como corredores inmobiliarios, así que vamos a mantenernos al tanto con eso. Si quieren saber más información sobre eso, vayan a agente, pero en inglés, agent2019.net, agent2019.net, van a estar los cursos como los de Judith, cursos de motivación, cursos de presentación, cursos de manejo de objeciones, cursos de planificación financiera, cursos de business planning, etc. No solamente nosotros dos, sino colaboradores del mundo de la industria inmobiliaria, realmente de personas de muchísimo nivel, explicándole a ustedes. Vamos Mira, a tratar de antes de que corte, quiero por favor dar un especial saludo a mis colegas, a quienes respeto y quiero mucho, Rafael Morales de Aces Title, Lori Mitchell de Assure Title, okay, con quienes muy bien, mis colegas, mis amigos, trabajamos en equipo, los quiero, hacemos seminarios en conjunto, es una solidaridad de gente, Jaime Bonilla, Morela, te quiero. ¿Quién será Morela? Ya, Jaira, mi favor, a la que me quiero robar para que trabaje conmigo y no hay forma que tú la sueltes. Morela, Rafael, a todos. Okay. Muy buen día, muy buen fin de semana, Puerto Rico. Después de aquí vamos a empezar a grabar el curso con Judith. Hasta la semana que viene. Dios lo bendiga. Éxito.